Hola Alberto, encantado de saludarte. Hola, encantado. Hoy hablaremos unos minutos de tu libro Locura de Psiquiatría. ¿Cuál es el propósito de este libro? Bueno, el propósito de este libro es intentar entender, en un momento en el que estamos en una situación de crisis con la psiquiatría y la atención a la salud mental, cuáles han sido los factores que han hecho que la atención a la salud mental y la psiquiatría hayan ido cambiando a lo largo de los tiempos. Por cierto, me gusta que mantengas la P en psiquiatría, porque últimamente la RAE está quitando muchas cosas, está haciendo aquí un poco, está barriendo demasiado y me gusta que mantengas la P en psiquiatría. Sí, yo creo que tiene todo el sentido mantener la P de psiquiatría, sí. Y luego te quería comentar, ¿por qué se usa el término de salud mental y no salud cerebral? Claro, porque la salud cerebral es una cosa de la que se ocupan los neurólogos, Ajá. ¿no? Y la salud mental, pues es una cosa de la que se han ocupado los psiquiatras, los psicólogos y otro tipo de profesionales, ¿no? Yo entiendo que, claro, fíjate que además hemos tenido unos años en los cuales de algún modo ha aparecido, de hecho a los años 90 se les llamó la década del cerebro, ¿no? Que a la cosa a la que nos dedicamos los profesionales de la salud mental, los psiquiatras, pero también los psicólogos, los trabajadores sociales, los terapeutas ocupacionales, los otros profesionales que se dedican a esto, tenía que ver, durante muchos años ha parecido que tenía que ver sobre todo con el cerebro. Y yo creo que no es así y además es cada vez más evidente que no es así. Harry Stack-Sullivan hace muchos años decía que los psiquiatras lo que eran expertos en relaciones interpersonales. Y yo creo que Harry Stack-Sullivan tenía hace muchos años razón, y una de las cosas a las que nos vamos viendo abocados conforme vamos sabiendo más y dándonos cuenta de que el saber más que tenemos no va por donde iba, que al final de lo que estamos hablando es de algo que tiene que ver con las relaciones y con la mente, que es algo que está, vamos a decir, conformado y configurado para facilitar las relaciones. Claro. Es como un espacio de ideas, ¿no? Porque el cerebro sí, claro, es una parte física, pero dentro de esa parte física está la mente, que es el espacio indeterminado de ideas. Claro, o sea, cuando hablamos de mente hablamos de las ideas, del lenguaje, hablamos también de las emociones, ¿no? Y claro, y necesariamente hablamos también del cuerpo, pero no muy específicamente del cerebro, del cuerpo entero, ¿no? Porque cuando hablamos de las emociones hablamos de algo que pone en juego, desde luego el cerebro, pero también el estómago, la piel, ¿no? El corazón. Cuando tenemos miedo no es el cerebro lo que cambia, es el cerebro, o sea, el cerebro cambia, claro, sí, pero cambia el cerebro, cambia el ritmo cardíaco, cambia el color de la piel, cambia la tensión muscular, la respiración, ¿no? Es el cuerpo entero. O sea, en realidad estamos hablando del organismo humano como un todo, ¿no? Claro. Del cual la mente es una parte importante. ¿Y tú en qué momento decides que quieres ser psiquiatra? Yo lo decido muy pronto. Yo creo que yo estaba en el colegio cuando decidí que quería ser psiquiatra. Era el momento del auge de la antipsiquiatría. No sabía muy bien si quería ser psiquiatra o antipsiquiatra. Probablemente antipsiquiatra. Pero vamos, porque me parecía que había cosas que cambiar en el campo de la psiquiatría y la atención a la salud mental. Pero yo hice medicina con la intención de dedicarme a la psiquiatría. Bueno, sí, según veo en tu biografía, a ti te gusta meterte en todos los fregados, porque has estado en grupos anarquistas, luchas antifranquistas, guerras donde te pegar un tiro que casi te cuesta la vida. A ti te va la fiesta. ¿Que me va el qué? La fiesta, ¿no? Donde están todos los fregados. Ah, bueno, sí, si llamas a eso fiesta, sí. ¿Y en qué momento actualmente está la psiquiatría? Pues la psiquiatría está en un momento de crisis. Yo creo que esta década del cerebro, que fueron los 90, abrió una vía de esperanza que yo creo que ha resultado ser una falsa vía de esperanza, ¿no? La esperanza consistía en que habían aparecido los antidepresivos
inhibidores de la recaptación de la serotonina, cuyo paradigma era, cuyo ejemplo más conocido es el Prozac, ¿no? Y detrás de este iban a venir otros fármacos que iban a tener, como se suponía, o como decía la propaganda que tenía la característica de ser muy específicos, de ser unos fármacos que iban a actuar muy específicamente sobre el desequilibrio neuroquímico que muy específicamente provocaba unos trastornos que podían ser muy bien definidos por unas clasificaciones hechas con mucho cuidado. Nos hemos pasado muchos años desarrollando estas clasificaciones. Tenemos clasificaciones que tienen más de 300 entidades, tenemos 4 remedios y además los remedios son tremendamente poco específicos. O sea, se utilizan estos inhibidores de la recaptación de la serotonina que eran tan específicos para la depresión, se utilizan para la depresión mayor, para la distimia, para las depresiones reactivas, para los trastornos de la personalidad, para los trastornos del control de impulsos, para los trastornos del comportamiento alimentario, para el trastorno obsesivo-compulsivo, en fin, se utilizan para todo. Es decir, esta idea de que íbamos a tener unas entidades muy bien definidas que se iban a tratar con unos remedios muy específicos ha resultado no ser cierta. Como también ha resultado no ser cierta que en cuanto mejoraran un poquitín los aparatos de neuroimagen y se refinaran las técnicas analíticas, pues nos íbamos a encontrar con pruebas de que esto que se puede ver aquí es la causa de los trastornos esquizofrénicos o de la depresión o de los trastornos de ansiedad. Nada de esto ha sucedido. Claro. Y yo creo que lo que hemos aprendido por el camino, lo que nos vuelve es a tener que mirar que los seres humanos somos seres que nos desarrollamos, nacemos absolutamente indefensos sin terminar de conformar y nos desarrollamos en la relación con nuestros cuidadores primitivos y después en la relación con los demás, que es donde suceden todas las cosas que nos importan. Y esto nos ha llevado otra vez, porque esto ha sucedido varias veces en la historia de la psiquiatría y la psicología y la salud mental, nos ha llevado otra vez a tener que mirar hacia afuera para poder entender cosas que estábamos intentando entender mirando hacia adentro. Claro. ¿Y hay algún psiquiatra que haya sido referencia tuya o que en la actualidad lo sea, o no sé, un icono mundial, una imagen mundial que sea, digamos, la referencia? Hay muchos. Por no ir a uno mundial, sino español, claro, el psiquiatra de referencia para mí, cuando yo me empiezo a dedicar a esto, es Carlos Castilla del Pino, con el que luego pues tuve una buena relación. Nunca trabajamos juntos, pero tuve una buena relación y alguna cosilla sí que hicimos hasta que murió, ¿no? Pues Carlos Castilla del Pino sería una referencia. Y ahora mismo, pues cualquiera de los que están trabajando, se me viene en este momento Daniel Siegel a la cabeza, que es un psiquiatra americano que se ha dedicado a trabajar mucho también en el campo de la neurociencia, sí, pero que él habla de una neurociencia relacional, ¿no? Y que ha puesto mucho énfasis en cómo funcionan este tipo de, en cómo el ambiente y las relaciones, pues de algún modo no solamente son el objeto del trabajo del sistema nervioso central, sino que lo configuran, ¿no? Como el sistema nervioso central se configura precisamente en la relación con otros en ese mundo exterior, ¿no? Ajá. Y dentro de la salud mental, ¿qué diferencia hay? ¿Qué matices hay entre un psicólogo, psicoanalista, psicoterapeuta, psiquiatra? Pues no es una pregunta que tenga una respuesta fácil, porque, claro, fíjate que hay psiquiatras psicoanalistas, psicólogos psicoanalistas, ¿no? Quiero decir, o sea, que una cosa son las escuelas, ¿no? Y otra cosa son las profesiones, ¿no? Claro. Yo creo que una de las cosas que también hemos tenido que aprender es que la atención a la salud mental es un campo que es necesariamente interdisciplinar. Esto se ha hecho siempre por la colaboración entre distintas clases de profesionales, ¿no? Y el hecho de que los profesionales que participan en la labor tengan formaciones de entrada diferentes, pues ha sido sumamente enriquecedor.
¿no? El hecho de poder estar trabajando con personas que saben de medicina o saben de psicología básica, ¿no? O saben de redes sociales, pues enriquece lo que es el trabajo en equipo. Hoy en día la salud mental, lo que es seguro, es un trabajo en equipo, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esto hay muchos solapamientos. Hay cosas que solo hacen los psiquiatras, por ejemplo, recetas, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que hacen casi solo los psicólogos, por ejemplo, la utilización de instrumentos psicométricos, pero hay campos en los que unos y otros pues compartimos, ¿no? Y en los que podemos hacer el mismo tipo de tareas, como es todo el campo de la psicoterapia. Claro. ¿Y qué o quién determina que una persona tenga que acudir a uno u otro? ¿Eso cómo se sabe? Pues yo creo que lo que determina eso es algo sumamente local. Que si pienso ahora mismo qué es lo que determina esto en el hospital en cuya plantilla estoy, y en los centros y en la red de servicios, los centros de salud mental y sí, todo eso, ¿no? Que compartimos, pues al final cosas como las listas de espera de unos y otros, ¿no? O el tipo de dispositivo en el que están trabajando unos y otros. Quiero decir que es que lo que está más claro es que esta persona lo que tiene es que acudir a un centro de rehabilitación psicosocial, donde lo que va a hacer es intentar recuperar las habilidades que ha perdido como consecuencia del padecimiento de lo que sea, ¿no? Y eso está mucho, en lugar de ir al hospital de día, que es un sitio que tiene otra función diferente de proporcionar un tratamiento psicoterapéutico intensivo, ¿no? Es más fácil saber cuando alguien tiene que ir al centro de rehabilitación psicosocial y al hospital de día, que dentro del hospital de día o del centro de rehabilitación psicosocial, si eso fuera así, que no es en Madrid, pero sí en Andalucía, por ejemplo, si en un dispositivo u otro, quien se va a hacer cargo del mayor nivel de actividad, pues va a ser un psiquiatra o un psicólogo. Ajá. Y por lo general, lo que es la palabra loco, ¿es correcta o es un poco insultante? No sé. También depende de dónde lo digas. A mí la palabra loco me parece que, o sea, no me parece más insultante que algunas otras que se consideran políticamente más correctas, y yo creo que las palabras también son un poco según cómo se utilicen, ¿no? Claro. O sea, en este momento cuando, claro, palabras políticamente más correctas, esquizofrénico, ¿no? Sí. Pues, claro, su utilización tiene un precio en términos de colocar una etiqueta a una persona y hacer que a partir de ese momento lo que diga no tenga más interés que servir para que en eso que dice se puedan buscar síntomas de una enfermedad, porque parece que quien está hablando es la enfermedad, ¿no? Y no la persona. Claro. Pues en ese sentido el término enfermedad mental o el término esquizofrenia pueden ser más destructivos que la palabra loco, ¿no? Porque la palabra loco tiene algo o tiene alguna connotación también de creatividad, ¿no? Sí, es verdad. Claro, Sí, sí. si Don Quijote estaba loco, a lo mejor no es tan insensato, ¿no? Una pequeña dosis de locura. Sí, es lo que se dice, ¿no? De la genialidad del loco, ¿no? Muchas veces. ¿Perdona? Sí, lo que se suele decir muchas veces, aquello de la genialidad del loco, ¿no? Que tiene momentos de inspiración. Vamos, eso es un mito difícilmente, vamos, que se sostiene difícilmente. Si por locura entendemos cuadros que serían hoy diagnosticables de trastornos mentales, y empezamos a mirar en la historia, pues lo que nos encontraremos es que hombre, hay personas que han hecho grandes aportaciones a la cultura y a la ciencia y tal, probablemente a pesar, ¿no?, de estar locos, no por el hecho de estarlo, ¿no? Claro. O sea, quiero decir que esa asociación pues tampoco es una cosa que se pueda dar por sentada de una forma lineal. Pero en el imaginario colectivo, ¿no?, loco está vinculado a eso, y esquizofrénico, pues parece que tiene un peso netamente negativo, ¿no? Sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, tú has escrito muchos libros, artículos, estás vinculado a movimientos sociales. ¿Actualmente en qué estás metido? Pues estoy metido en muchas cosas, pero vamos, Cuéntanos un poquito. si tuviera que buscar una que pudiera dar un cierto resumen de vengo del Congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que es la asociación que en nuestro país ha representado, bueno, pues esta visión crítica de la atención a la salud mental y la defensa de lo que es el modelo más comunitario, más basado en convertir la comunidad, no, la colectividad, en un elemento de tratamiento, ¿no?, de los problemas de salud mental, en lugar de mirar pues hacia remedios de los que suelen llamarse más biológicos de una forma completamente injusta, ¿no? Ajá. Porque serán en todo caso más bioquímicos, pero no más biológicos, ¿no? Habrá pocas actividades más biológicas que el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y en esta... ¿Qué ha sido una conferencia, dices, no? ¿Perdona? Ha sido una conferencia, dices, ¿no? Ha sido, no sé si había... Esto ha sido un congreso que se hace, todos los años se hacen unas jornadas y cada 3 años un congreso que hace esta asociación que se llama Asociación Española de Neuropsiquiatría, Profesionales de Salud Mental, que es una asociación que se creó en 1923, uh-huh, en un momento en el que fue un momento sumamente brillante de la psiquiatría española, vinculado al tema de la creación de la asociación y de la revista, que fue su especie de bandera, pues estaba Ramón y Cajal y había una serie de psiquiatras insignes que jugaron un papel muy destacado en la psiquiatría en el mundo prácticamente hasta la guerra, donde tuvieron que salir o quedarse muy en silencio la mayor parte de ellos, ¿no? Esta asociación, pues vamos, se ha mantenido a lo largo de los años y en este momento pues representa, vamos a decir, esta visión pues más comunitaria y más social de la psiquiatría y la atención a la salud mental. Es una asociación multiprofesional que integra psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, ¿no? Vamos, cantidad de profesionales, pero con esta visión, pues eso, más comunitaria de la atención a la salud mental. ¿Y en este congreso hay alguna persona que te ha gustado especialmente escuchar su ponencia o su charla? No me gustaría decir una porque parecería que le quitaba importancia a las otras, pero en el Congreso suelen leerse o comunicarse ponencias que se aprobaron en el Congreso anterior, ajá, y en la que ha habido grupos de gente que han estado trabajando durante 3 años, ¿no? Este año hemos tenido 3 ponencias magníficas, una que tenía que ver con la salud mental de los niños y adolescentes, la otra que tenía que ver con el modo en el que contemplan la atención las personas que lo contemplan desde el lado de ser atendidos, no de atender, y el otro que tenía que ver con el modo en el que se construyen los roles de género, ¿no? Uh-huh. Y han sido sumamente interesantes los 3 y cosas de las que se han contado en las mesas también. O sea que te ha sido beneficioso, ¿no?, estar allí atendiendo. Sí lo ha sido, sí. Y ya para concluir nuestra charla, ¿qué última reflexión te gustaría regalar a los oyentes? Pues una que tiene que ver con que en este momento probablemente una de las cosas que tenemos es y que los profesionales a veces hemos fomentado, es la idea de que el sufrimiento es una cosa que se puede evitar fácilmente
y que se puede evitar fácilmente a base de que alguien que se supone que es experto precisamente en sufrimiento, lo que va a hacer es proporcionarnos un remedio, un fármaco u otro tipo de intervención que nos quite de una forma medio mágica el sufrimiento de encima. Hoy, muy frecuentemente, la búsqueda de este tipo de intervenciones y el dar remedios que no sirven para resolver los problemas que la gente padece está causando más daño que otra cosa. Y una parte importante de lo que estamos teniendo que hacer, que se llama prevención cuaternaria, consiste en prevenir el daño que podemos hacer con nuestras propias intervenciones. Entonces es saber que a veces es necesario, es imprescindible recurrir a un profesional, pero otras, la solución hay que buscarla en otros sitios. Y y por eso yo creo que lo que los profesionales tenemos que aprender es a poder explicar que a veces la solución de esto está en otro sitio, sin que lo que hagamos sea vivido por quien nos escucha como un rechazo, ¿no? No es que yo no quiera atenderle, es que este tipo de problema no tiene este tipo de solución. Claro. Pues, Alberto, ha sido un placer charlar contigo. Pues lo mismo digo. Muchísimas gracias, muchísimos éxitos. Aquí en Radio San Vicente, por supuesto, tienes tu casa. Pues nada, muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego.